La comunicación establece las condiciones del diálogo, de manera que es un factor determinante para la dinámica relacional de cualquier sujeto social. La filosofía moral es una disciplina que otorga alto valor justamente al tipo de experiencias y actividades donde no existe un interés propio. La empresa debe entender que si ella se relaciona adecuadamente con la comunidad, tendrá aliados, y si no, no los tendrá. Toda empresa es una fuente de información válida, genuina y de interés. Para la organización basada en la información y el conocimiento, la función comunicación cobra una importancia sin precedentes. Soy Jaciel Romero y hoy voy a enseñarte sobre la problemática de la comunicación y la imagen corporativa. Para comenzar, la imagen es lo que relaciona con lo icónico, lo visual. Síntesis mental que los públicos elaboran acerca de una determinada empresa, y esta es precisamente la noción de imagen a la que nosotros adherimos. Es una síntesis mental que los públicos elaboran acerca de los actos que la empresa lleva a cabo, ya sean o no de naturaleza específicamente comunicacional. La imagen corporativa deberá contribuir al fin estratégico supremo de la empresa, la creación del valor. La creación del valor no es una tarea fácil. Este proceso implica el compromiso de todos los niveles de la empresa. En él, cada persona cuenta y es importante. Los elementos que implica la imagen corporativa son la realidad corporativa. Este es un conjunto de rasgos y circunstancias objetivas acerca de la existencia de la corporación. Entidad jurídica. Abarca la situación económica financiera. Elementos de la realidad de la empresa. Misión, visión, objetivos, destrezas, cultura corporativa, identidad corporativa y comunicación corporativa. La gestión de la imagen corporativa. La gestión de la imagen corporativa es una nueva disciplina basada fundamentalmente en la optimización de la función de la comunicación en las empresas. La comunicación debe ser asumida como una función eminentemente estratégica, lo que implica llevar a cabo un abordaje global y totalizador, porque la empresa es un todo, un sistema total, lo que técnicamente se denomina como un emergente sistémico. La empresa entonces debe ser comprendida en su totalidad. La fórmula de Thomas Garbutt. Thomas Garbutt, uno de los expertos en comunicación corporativa más renombrados en los Estados Unidos, elaboró una fórmula, a partir de la cual intentaremos entender la dinámica de la imagen corporativa de manera más o menos simple. Los factores que debe incluir son la realidad de la compañía. Esta es la dimensión de la compañía, el volumen de sus operaciones y el alcance de sus actividades que afectarán directamente el nivel de familiaridad. La medida en que la empresa y las actividades que llevan a cabo generan noticia. Aquello que toda empresa hace puede llegar a despertar el interés general del público. Todo esto puede ser objeto de noticias favorables, pero la empresa también debe ser generadora de noticias negativas. Diversidad de las actividades de la empresa. Cuanto más variadas y diversas sean las actividades que una empresa lleva a cabo, tanto más diversos resultarán sus mensajes. Asimismo, cuanto más monolítica sea una compañía, mayor relación tendrán todos sus mensajes. El esfuerzo comunicacional. Las empresas que se esfuerzan en llevar a cabo una adecuada gestión de la comunicación, asignando los recursos presupuestarios adecuados al área, resultan ser siempre las más conocidas y generalmente con imagen más positiva. La comunicación. Conceptos básicos acerca de la comunicación. La comunicación es una actividad habitual y corriente. Según algunos estudios, una persona promedio ocupa el 70% de sus horas activas en hechos de comunicación. En su concepción más simple, se denomina comunicación al proceso que se configura a partir de la transmisión de información de una o varias personas a otra u otras distintas. La comprensión es única prueba útil acerca del buen resultado del acto comunicacional. Si el mensaje es comprendido por el destinatario, la comunicación ha sido exitosa. En caso contrario, la comunicación habría sido fallida. Las comunicaciones más eficientes se orientan hacia las personas y no hacia las palabras. Saben o presienten que, aunque las personas puedan tener variados significados, las personas siempre le dan sus propios sentidos a las palabras. Algunos estudios demuestran que podemos escuchar palabras habladas a un ritmo 3 veces superior al normal de emisión. De aquí podemos deducir que parecería que la escucha y la comprensión de un mensaje resultan ser más fáciles que su pronunciación, ya que la escucha sería una actividad mentalmente inferior a la expresión verbalizada. Evolución de la teoría de la comunicación. La comunicación ha sido estudiada desde varias ciencias. Un modelo de comunicación debe ser tomado como un auxiliar para la explicación del proceso de comunicación, claro está, desde una determinada perspectiva. Los primeros modelos de comunicación sugeridos de estos estudios fueron los simples lineales denominados de estímulo-respuesta o modelo Cerbatana. A fines de la década de los 40 surgen los aportes de Laswell, quien sostenía que entre el estímulo y la respuesta existía algo más, cambios en la gente. Se comienza a considerar así organismos implicados en el proceso comunicacional.
El modelo de Laswell es el primer intento de delimitar los elementos componentes del proceso comunicacional. Por la misma época surge el llamado modelo matemático de la información de Claude Shannon, quien perteneció a la escuela cibernética fundada por Norbert Wiener. La teoría matemática de la información pretende dar respuestas a los interrogantes planteados por el estudio de la comunicación a través de la aplicación de ciencias exactas. Su principal intención está centrada en la eficacia de la transmisión de la comunicación a través de la optimización de los elementos componentes de la comunicación. Los principales conceptos que introduce el modelo matemático de la información son ruido, canal, feedback o retroalimentación, entre otros. Los modelos de la Mass Communication Research exaltan la preponderancia del emisor por sobre la del receptor. En estos modelos, el receptor cumple un rol pasivo. El emisor es quien decide cuándo inicia el proceso de comunicación y quién elabora el mensaje, y lo emite por el canal más adecuado. Implícitamente, se afirmaba que lo que el emisor había planificado comunicar era lo que efectivamente comunicaba. La comunicación humana. Estamos convencidos de que la observación de la comunicación humana constituye eficaz ejercicio para un mejor entendimiento y abordaje operacional de los fenómenos comunicacionales corporativos. Todos sabemos que la comunicación es una actividad necesaria, además debemos asumir que es una actividad ineludible. Como hemos dicho, nuestra concepción de la comunicación está profundamente influida por los postulados de Mental Research Institute de Palo Alto, California, y entendemos que la comunicación es condición de la vida humana y del orden social. La comunicación humana puede ser dividida en tres áreas: sintáctica, semántica y pragmática. La sintáctica es el estudio de la relación de los signos entre sí con independencia de lo que ellos designan. La semántica se ocupa de los problemas relativos a los significados de los mensajes, es decir, de la relación entre los signos y la idea u objeto que ellos designan. Y la pragmática es la relación que existe entre los signos y las emociones, los hábitos y las reacciones de los sujetos. La cultura corporativa. Una empresa está constituida fundamentalmente por personas. Su estructura organizacional, recursos, estrategia y valor económico no tienen sentido alguno sin esas personas. Cultura corporativa es el conjunto de formas tradicionales con la que la gente de una empresa piensa y actúa ante las situaciones que enfrenta a diario. Es aprendida primero y sostenida luego, por lo que para comprender su dinámica será considerar los procesos del aprendizaje humano. Es un elemento de suma importancia en la gestión de la comunicación y la imagen corporativa. Marcos interpretativos de la cultura corporativa. La cultura corporativa se compara a las empresas con sociedades en miniatura. La cultura corporativa encuentra sus raíces en las teorías de la cultura como un fenómeno social, antropológico y sociológico. En 1980, Business Week publicó Corporate Culture: The Hard to Change Values That Spell Success or Failure, un artículo que identificaba la cultura organizacional como un elemento de influencia fundamental sobre la motivación y el compromiso de los miembros de la empresa. La cultura corporativa se desarrolla conforme lo hacen los marcos interpretativos que aplican los miembros para asignar significados a las acciones cotidianas de la organización. Marcos interpretativos que surgen los temas culturales. Estos temas ejercen una fuerte influencia sobre las actividades de los miembros, la jerga e idiomas que se aplican, las historias, leyendas y chistes que se cuentan, las lógicas que se aplican, la visión del futuro, la identificación de amigos y enemigos, etc. Las funciones de la cultura corporativa básicamente cumplen tres funciones generales: función de integración, función de cohesión y función implicancia de la persona. Los componentes básicos de la cultura corporativa. Según Dell y Kennedy, la dinámica cultural emerge de la interacción de cuatro componentes básicos de toda la cultura corporativa, que son las creencias y valores, los héroes, los ritos y los rituales, las redes culturales y las creencias y valores. En el caso de tipologías culturales, estas surgen las siguientes clasificaciones: ideología, etapas del desarrollo y relación del entorno. En el estado actual, es una matriz multivariable, cuyo objeto consiste en posibilitar el procesamiento sintético de los datos que se han de obtener a partir de un análisis de la cultura corporativa, para poder diagnosticar y clasificar el estado cultural actual en base a las anteriores clasificaciones expuestas. Sería la ideología, etapa del desarrollo y la relación con el entorno. Todo esto tiene como propósito fundamental permitir ordenar el conjunto de atributos culturales relevados. Tipos de intervención cultural. Denominamos intervención cultural a la acción que llevamos a cabo para corregir a toda una cultura corporativa o una parte específica de ella, con el propósito de llevarla de un estado actual a otro esperado. Se define en función de el proyecto corporativo, las disfunciones detectadas, las funciones que la cultura ha de cumplir y las circunstancias coyunturales que la empresa atraviesa. Concepto de comunicación corporativa.
La comunicación corporativa lo que intenta hacer es tratar de obtener una mayor gobernabilidad sobre el amplio campo de visión, reconociendo los mensajes involuntarios, en lo posible con anticipación a la emisión efectiva, y si se les reconoce con posterioridad a la misma, intervenir para capitalizar el rédito de lectura en caso de que sea favorable a la estrategia, o bien, si resultan negativos, atenuar los efectos indeseables. Ahora, las empresas son generadoras de mensajes, ya sea que ellas se lo propongan o no. La clasificación pormenorizada acerca de los diferentes tipos de mensajes que una empresa puede llegar a transmitir son mensajes intencionales, no intencionales, explícitos e implícitos. Existen otros dos que son independientes de estos, los mensajes residuales y los mensajes exteriores. La idea del circuito comunicacional. El circuito comunicacional tiene como propósito didáctico y esclarecedor. Este nos permitirá identificar los mensajes intencionales o voluntarios, no intencionales o no involuntarios, explícitos, implícitos y residuales exteriores. Hay técnicas de comunicación, de soportes de la comunicación corporativa y sus áreas de gestión. Las técnicas de comunicación abarcan diferentes disciplinas que abordan una problemática comunicacional empresarial. Los soportes de la comunicación corporativa son los vehículos concretos de la comunicación, como un folleto, un aviso, un producto, instalaciones, una acción, etc. En el caso de áreas de gestión de la comunicación corporativa, podría ser la comunicación de diseño, comunicación de marketing, relaciones institucionales con la comunidad, relaciones con el periodismo y la comunicación interna. Los públicos y el posicionamiento. Un público no es un grupo de existencia real, sino un agrupamiento imaginario que la empresa elabora con el fin de lograr eficacia en sus comunicaciones. El vínculo entre un público y una empresa será más armonioso cuanto más determinadas tenga la empresa la ubicación, características y necesidades de ese público. La empresa junto al público hacen propios elementos característicos pertenecientes al otro, es decir, se internalizan mutuamente. Esta simbiosis da como resultado una pauta de conducta. Entre cada empresa y cada público se configura un vínculo particular, a lo cual denominaremos como perspectiva vincular, y es de suma importancia para resolver cualquier problemática relacionada con los públicos. La segmentación es una práctica en la que se parte de un todo, o sea el público, para luego subdividirlo en partes con rasgos más o menos homogéneos, o sea, cada uno de los públicos. La segmentación es una acción que la empresa lleva a cabo con el propósito de reconocer los diferentes segmentos de públicos de existencia previa a dicha práctica. En este sentido, podemos afirmar que la segmentación consiste en elaborar una adaptación del público a las expectativas de la empresa. Esta práctica de segmentación hace importante el concepto de los públicos, ya que es a estos donde se reconocen las características diferenciales de cada segmento. Esto para ayudarlos por una diferenciación de mensajes. Mensaje clave. Es un resultado comunicacional que se propone lograr en un público a través del planteamiento, diseño y transmisión de todos los mensajes dirigidos a dicho público, con el propósito de conseguir un impacto determinado. El mensaje clave corresponde más a una tarea de planteamiento que con una operación concreta de transmisión. A cada segmento del público le corresponderán uno o más mensajes clave. Para ello es indispensable hacer el mapa de públicos, que es una herramienta que permite visualizar cómo están segmentados los públicos. Su propósito es dar una perspectiva que permite crear mensajes claves para los diferentes públicos. La imagen corporativa. El concepto de imagen corporativa comporta la articulación de por lo menos 5 subconceptos a saber: imagen pública, que es la síntesis interpretativa de la empresa que elabora el público; la endoimagen, que es la síntesis interpretativa de la empresa que elaboran exclusivamente los públicos internos; imagen pública pretendida, que es la síntesis interpretativa de la empresa que se pretende que elabore el público; y por último, la imagen sectorial, síntesis interpretativa que elabora el público acerca del sector competitivo al que la empresa pertenece. Ahora, los factores mentales que intervienen en la configuración de la imagen son la percepción selectiva. Las personas, consciente o inconscientemente, evitan los mensajes que son contrarios a sus intereses. Memorización selectiva. En el proceso de configuración de la imagen, el tiempo es un factor dialéctico. Es una condición del proceso de configuración de la imagen corporativa, ya que esta es configurada por el público. Y la capacidad receptora limitada al público, que es la masificación del consumo, el incremento de competitividad y el advenimiento de nuevos sistemas y medios de comunicación. Estas son algunas causas que generan estridencia y saturación informativa. Muchas gracias.